Muy bien, vamos al aspecto físico. Vamos a explicar esa parte física del cerebro en la adicción. Resulta que descubrieron hace unas pocas décadas algo muy interesante, que hay neurogénesis, que significa que el cerebro es moldeable y cada momento está cambiando, o sea que puede cambiar su programación. La batalla principalmente está en la mente, o sea en su cerebro, ¿sí? Primera de Corintios 6:18. ¿Cuántos leyeron este versículo? Y lo más seguro es que como yo no lo entendían. Dice: el que peca sexualmente contra su propio cuerpo peca. Eso dice Primera de Corintios 6:18. Yo lo leía, lo predicaba y yo no lo entendía. Yo decía, pues, tan raro. El que peca sexualmente contra su propio cuerpo peca. Bueno, uno sabe que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero ¿cómo peco? Estoy pecando contra él porque él es el que vive acá. Yo no entendía. Estos descubrieron con la parte científica a qué se refería ese versículo. Cuando usted peca, usted está programando, literalmente cambiando neuronas en su cerebro. Está haciendo unos caminos neurológicos dañinos en el cerebro. O sea, está pecando, está acomodando su cerebro, reformándolo para cosas destructivas. Entonces, por eso cuando se peca sexualmente, usted está haciendo un daño neurológico, está dañando y programándose mal. Primera de Corintios 10:3-5, Santiago 4:1, Santiago 1:14-15 dice que la batalla está en la mente. Luchamos es contra los pensamientos que quedaron allá, con las creencias, lo que nos manda Satanás. Empieza con una decisión moral que lleva al pecado manifiesto, y la repetición lo vuelve problema cerebral y se vuelve automático. El diablo solo hunde el botón, o sea los pensamientos preprogramados, y listo, usted se va a pecar solito. Un pastor predicaba tremendos sermones, ya les dije, el evangelista predicaba todo y se iba para donde una prostituta, donde varias prostitutas. ¿Por qué? Cerebro programado, porque el cerebro se acostumbra a que cuando está feliz, sexo o la droga. Cuando estoy triste, sexo o la droga. Cuando estoy frustrado, sexo o la droga. Se me murió un familiar, sexo o la droga. O sea, todo eso está ahí automático. Entonces, como cuando usted aprende, usted ha visto que uno maneja carro automático, uno va hablando, así sea mujer o hombre, sí, como le iba diciendo, y usted va metiendo tercera y todo. Sí, ya lo hace mecánico, está grabado en su sistema límbico la forma de conducir vehículo. Y usted puede ir hablando, ay, sí, ¿cómo le parece? No, y ese, imagínese China y todo, y mete todo. Cuando usted se va para Inglaterra, va a sufrir, porque su cerebro está acostumbrado a manejar aquí a este lado, y en Inglaterra es al otro lado y la palanca acá. Entonces, ¿qué cree que va a pasar cuando usted quiera hacer ese cambio? Sí es posible, pero ¿qué va a pasar? Siempre va a estar mandando automáticamente la mano acá. Amigo, mire, es que meterle cambio, mientras se acostumbra otra vez, pero es posible. Con la repetición y el esfuerzo, usted va a decir, ya manejo en Inglaterra, ya manejo bien, vea, primera, segunda, tercera y cuarta. Pero de vez en cuando va a tratar otra vez de hacer esto. Es lo mismo en la adicción, y especialmente adicción sexual. Usted aprendió a calmar su dolor con sexo. Entonces, cuando usted se siente estresado por la vida, por un problema, una crisis, etcétera, su cerebro dice, quiero sexo, automáticamente. ¿Sí? Entonces, por eso usted puede coherentemente estar haciendo algo bien, ser ético y todo, y por la noche estar pegándose una transformada. Mire, he atendido hombres cristianos que por la noche se vuelven travestis aquí en Armenia. Así de cosas es grave esto. He atendido personas con unas perversiones que usted no se imaginaría. Le daría hasta locura y vergüenza escuchar lo que yo he escuchado en consejería. Y va y uno mira, es porque fueron programados por sus traumas, por sus dolores, y por eso hoy automáticamente. Un pastor en X congregación, Dios venía diciéndole, busca ayuda, nada. Una vez, como cuando uno está activo allí, el sistema límbico toma control, uno no puede controlar coherentemente las cosas. Timbraron por allá, él se asustó, no fue capaz de apagar el computador, fue a atender, y los jóvenes entraron por otra puerta, los jóvenes de la iglesia, y descubrieron toda la pornografía en el computador del pastor. Entonces, y él no quería. Entonces Dios a veces permite esas encontraditas, esas descubiertas para ayudarnos. No es para avergonzarlos y juzgarlos, es para ayudarnos, porque Dios dice, Heider, si no a mí me tuvo que descubrir mi esposa. Y menos mal ella había escuchado ya de límites y me los puso bien claro, mío, busca ayuda o esto se acaba. Entonces fui y confesé a mis pastores y tuve que reconocer, tengo un problema de adicción sexual. Soy un adicto sexual, me da vergüenza y no quiero.
soy un adicto sexual, necesito ayuda. Y empezaron a ayudarme. Y ahí fue donde empezó un largo proceso, que en el caso mío duró más de 2 años, pero 2 específicos fue sin hacer nada para Dios, centrándome solamente. Un consejo que te doy: si tú tienes adicción sexual, estás sirviendo a Dios, para por un buen tiempo. Céntrate en tu restauración, no sigas sirviendo a Dios, no porque Él te ame o algo, no, es por el bien de muchos y el bien tuyo, ¿sí? Bueno, ¿qué más te digo acá? El cerebro, mire lo interesante del cerebro: más de 100 billones de neuronas. Es como la pornografía. Entonces trate de voltear el carro o el tractor cuando ya está seco todo, trate de sacarlo y verá, sigue solito por las huellas. Es lo mismo ahí. Entonces por eso es un proceso difícil. Ser libre de pornografía, de masturbación, de adicción sexual, es como tratar de voltear el carro para allá. Él siempre va a querer para donde se acostumbró. Cada vez que repito un pensamiento, una acción, creo huellas neurológicas en mi cerebro que hacen que estos patrones de pensamiento se vuelvan subconscientes, sistema límbico, y programados en mi mente. Estas huellas programan mi vida de pensamiento y acciones y se vuelven segunda naturaleza. Dale. Vamos a analizar el cerebro analítico versus el cerebro emocional. Aquí 2 áreas claves en el cerebro: corteza prefrontal, aquí miren, su frente, y aquí en el interior, en el centro, bien adentro, sistema límbico. La corteza prefrontal es la que se encarga del habla, del razonamiento, 2 más 2, 4, de la planificación, y no se desarrolla sino hasta que tenemos 25 años. Imagínense, o sea, su lógica no se desarrolla sino hasta los 25 años. Deberían de poner la cédula a los 25 años. Sí, honestamente. Ay, a los 18 él ya es maduro y puede tomar decisiones. Qué pena con usted, todavía no. Solo se desarrolla la corteza prefrontal hasta los 25 años. ¿Sí? Entonces, hasta para tomar decisiones para el matrimonio, bueno, ¿cierto? Ok. Listo, dice, aquí se toman las decisiones morales. Se toman alrededor de 5 trillones de decisiones por segundo. O sea que la mayoría son inconscientes. Usted siempre se afeita por el mismo lado y lo hace automático. Usted no necesita pensar. La mujer siempre, casi siempre, podrán haber excepciones, pero la mayoría automático. La mujer siempre arranca por el otro lado, por donde sea, y eso es automático. El cerebro necesita liberar ese espacio y decir: eso usted ya lo sabía hacer, déjeme a mí pensar en otras soluciones. Entonces el cerebro necesita espacios, pensar en cosas nuevas, problemas nuevos. Eso usted ya lo sabe hacer, por eso uno siempre por el mismo lado, siempre echa la crema por el mismo lado, se afeita, es automático. Ok, ahora mire el sistema límbico, lo interesante. A los 6 años de edad ya está formado el sistema límbico. Es el sistema de supervivencia, se llama el sistema de recompensa. Está involucrado en experimentar placer y la formación de memoria, así como la repetición. Es un sistema reactivo. Por ejemplo, le parece ver algo que realmente no es, pero lo asusta. Inmediatamente esto le dice: corra o defiéndase. Pero la corteza prefrontal es la que lo frena y le dice: no, tranquilo, que es un palito ahí que se movió, es una sombrita. Entonces, mire lo interesante y por qué el diablo procura dañarlo a uno cuando es niño. Como su sistema límbico apenas se forma más rápido, por eso lo llaman, la psicología lo llama la etapa de cemento. Lo que entra en esos primeros 5 años, etcétera, queda grabado ahí de por vida. Entonces, listo, usted va, el sistema límbico graba todos los traumas, dolores, olores, colores, sensaciones, percepciones, y ahí es donde están las creencias, lo que realmente usted cree. Hay una diferencia entre creer y saber algo. Usted sabe aquí, pero cree aquí. Entonces, gente sabe que Dios los ama con la corteza prefrontal, pero no creen que Dios los ama, por eso hacen lo que hacen. Por eso ayudan a Dios. Hay gente que sabe aquí que Dios hace milagros financieros, pero su sistema límbico les dice: vayan, pleña la plancha, es mejor ayudarle a Dios. Plan B por si las moscas. Entonces no confunda creer en algo con saber. De hecho, su comportamiento habla por lo que usted realmente cree. Todo lo que hacemos es empujado por una creencia, ¿sí? Entonces usted puede tener mucho cognitivamente mucha información, saber muchas cosas. Yo sé la Biblia, yo sé esto, pero su experiencia, lo que ha vivido está grabado en su sistema límbico y eso lo hace actuar. Ahí es donde operan la parte del sexo.
Yo fui abusado a los 5 años, fui obligado a hacerle sexo oral a un hombre adulto. Eso entró inmediatamente en mi sistema límbico y se escondió por muchos años. Y por muchos años, eso estando escondido allá, yo no podía mirar a los ojos a nadie, ¿sí? Me daba vergüenza sin saber por qué, porque no recordaba. Y obtuve una fijación a la perversión con el sexo oral. Eso era como automático, como si algo me obligara, como si una mano invisible, era automático sin yo querer hacerlo muchas veces. Entonces eso queda grabado allá. Allá es donde ocurren los... miren esto lo interesante, dice acá. La esclavitud sexual ocurre en el sistema límbico, se da porque hay un desbalance entre la corteza prefrontal y el sistema límbico que está bien adentro del cerebro. El sistema límbico puede ser más poderoso que la corteza prefrontal porque cuando ocurre algo que me hace reaccionar como el miedo, el sistema límbico bloquea la corteza y el mismo bloqueo ocurre cuando hay algo que realmente deseo como el sexo. Hay más conexiones del sistema límbico hacia la corteza que de la corteza hacia el sistema límbico. Entonces cuando está excitado el sistema límbico, reacción en ira, rabia, excitación sexual y todo, no lo frena nadie. ¿Sí? ¿Usted ha oído ese chiste por ahí? Dice que uno ya emocionado así se caiga a la cama. Sí, es por eso. O sea, así venga el tren, nadie lo frena. Y es que frena el tren. Y es porque el sistema límbico, como bloquea la corteza prefrontal, que es donde uno razona. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso es lo que me encanta de la ciencia. La ciencia tiene que confirmar la Biblia. ¿Sí? Fue inventada por Dios y cada que dicen descubrir algo ya está en la Biblia. Ya estaba en la Biblia. Esa es la locura, por eso Dios dice: yo confundo la ciencia. Dios se burla de los que se quieren promover. Dios ama la ciencia, ojo, no me malinterprete, pero se burla de su necedad y su terquedad de darse en la gloria a ellos mismos. Oh, inventamos, creamos, descubrimos. ¿Cuál descubrimos, hombre? Dios le permitió ver algo que usted no había visto y que Él ya lo había inventado siglos y miles de años atrás. Por ejemplo, lo del sistema límbico está en Proverbios. Como piensa una persona, así es. Y eso lo descubrió la psicología, fue hace unos no sé cuántos años. Ay, sí, hemos descubierto que lo que piensa una persona lo hace actuar. ¿Sí? Y eso ya está en la Biblia. Y por eso Dios dice: tienen que renovar la mente para que puedan cambiar. Entonces, ¿qué pasa? El sistema límbico, ¿dónde está esta parte que le estoy explicando? En 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo vivió esta lucha. Él dijo: tan raro, lo que quiero hacer con mi corteza prefrontal no lo hago, sino que resulto haciendo lo que no quiero hacer, lo que está en mi sistema límbico. ¿Sí ve? Ahí está. Y él habla bien claritico de esa lucha. Eso pasaba. ¿Usted cree que yo quería pecar? Yo no programaba eso. Yo me iba a predicar, a ayudar a los jóvenes, a ayudar a las personas, y yo estaba feliz, usado por Dios. Yo no planeaba, pero por la noche resultaba haciendo lo que odiaba. Y yo decía, esa es la lucha que uno tiene. Uno es: pero ¿por qué hago lo que en el día sé que está mal? Porque por la noche se me activaba el sistema límbico y no lo frena nadie. Entonces imagínese esto: el sistema límbico es como una tractomula y la corteza prefrontal son frenos de bicicleta. ¿Cuándo la frena? Es difícil, es imposible. Por eso hay que hacer un proceso intencional en el sistema límbico, en el sistema de creencias. ¿Sí? Porque en el sistema de creencias, mire, un adicto sexual mantiene con la amígdala cerebral activa. La amígdala no está, no la de acá, en el cerebro, en el sistema límbico. ¿Por qué se llama sistema? Porque tiene varias cosas. Si estamos hablando de un sistema, y Carlitos me corrige, si un sistema de frenos de un carro, entonces tiene que las campanas, las bandas, ¿cierto? Que tal, ya he aprendido. Ahí vamos. Entonces es un sistema porque tiene varios componentes. Sistema límbico tiene el hipotálamo, que es el que regula sueño, placer, emociones, etcétera. Glándulas adrenales son las que botan la adrenalina. Tiene algo que se llama la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es la alarma que Dios dejó para cuando haya peligro. Y esa alarma nos avisa y nos da dos opciones: se defiende o arranca a correr. Por eso una viejita que la roben, dos viejitas la roban, una puede reaccionar: a mí no me robas porquería, ¿sí? Y otra, y arranca a correr. Esas dos escape o defensa. Dios lo creó así. Entonces cuando la amígdala siente esa alarma, se prende. Un ejemplo con un carro: si a usted tiene el carro ahí parqueado y tiene alarma, al carro no le activa la alarma solo un ladrón, ¿cierto que no? Si pasa una moto rápido, se la activa.
un camión fuerte, una bulla, un golpecito. Entonces la alarma no le interesa qué pasa externamente. ¿Para qué fue diseñada la alarma? Para decir, hey, ya me prendí, ya. La amígdala cerebral funciona así. Cuando ella tiene miedo o está excitada, enojada, frustrada, ella empieza ahí mismo a mandar señales. La ansiedad, ojo, las personas que tengan ansiedad, cuadros de depresión, ansiedad, cuadros de pánico y todo, su amígdala cerebral está así, por las creencias que tiene. Entonces el diablo, ¿qué hace? Es normal que la amígdala se me active. Si entra un león ahí, yo soy el primero que digo, uy, cójalo. Y mi amígdala va a ser así, me va a decir, corra Haider que el león se lo come. Eso es normal. O defender, no, yo le doy con una silla, atrás, quieto. Algo pasa. Dios creó eso así, pero mire lo que hace el diablo. Eso es normal. Si un bus casi me atropella, la amígdala, eso es un proceso automático rapidísimo. Y me defendí. Pero si yo sigo creyendo que aunque estoy en la cama, el bus me va a pasar por encima, es incorrecto. Estoy creyendo una mentira, pero la amígdala va a funcionar aunque sea una mentira. Así es que operan los cuadros de ansiedad, de pánico y de todo. Está creyendo la mentira constantemente. Entonces la amígdala dice, hey, alarma. Y cuando está la alarma prendida, el hipotálamo dice, es el jefe de bomberos, dice, hey, glándulas adrenales, hay peligro, alisten las mangueras. Adrenalina. Entonces la adrenalina que no se libera se va a la sangre y daña el sistema inmunológico y usted se empieza a enfermar. ¿Sí ve todo Dios lo perfecto como lo hizo? Entonces ahora centrémonos acá. Cuando a mí me abusaron sexualmente, entró en mi sistema límbico una creencia hacia los hombres, hacia la parte sexual, hacia la vida, hacia Dios, hacia cualquier área. Y esa creencia te empieza a controlar durante toda tu vida. Entonces, como hubo una mezcla y un placer distorsionado cuando el tipo de pronto me manoseó, entonces el cerebro dice, ay, si se hace esto es rico, se siente rico. El cerebro no le interesa si es heroína, cocaína, si es una escopeta, lo que sea. Si le produce placer, lo asocia. Y ahí mismo dice, yo quiero de eso, eso es rico. Y sobre todo me calma cuando estoy con ansiedad. Sobre todo me calma cuando tengo problemas, cuando tengo miedo. Deme más de eso. El cerebro empieza a pedir esa parte, el sistema límbico. Entonces mire, la adicción sexual es una reprogramación del sistema límbico. Por eso es que allí está la libertad. Si el problema está en mi sistema límbico, tengo que trabajarle el sistema límbico para poder ser libre. La corteza prefrontal son los frenos, eso ya lo expliqué. Vamos a la raíz de adicción. Dale. Volvamos al nudo de la adicción. La raíz de adicción: familia disfuncional, o sea, la parte hereditaria o el modus de vida en la familia disfuncional, traumas y sociedad adictiva. Esa es la raíz principal. La raíz, usted tiene que buscar generacionalmente para que corte. Tiene que mirar cómo fue su entorno, su vida con su familia primaria, y la sociedad adictiva que tenemos también influye. Dale. La fortaleza de vergüenza, esta se vuelve la identidad del adicto. La fortaleza de vergüenza es la que me dice, la diferencia entre vergüenza y culpa es esta. La culpa es cuando hice algo malo, una acción. La vergüenza es porque siento que soy malo. ¿Sí me hago entender? La culpa es por algo que hice. La vergüenza me dice, usted es malo, usted nadie lo ama, usted es una porquería, usted es una chucha, uno se siente lo peor por lo que le hicieron o por lo que uno hizo. Entonces esa fortaleza de vergüenza se vuelve la identidad del adicto. Yo no valgo, yo no sirvo. Entonces se tira duro. Es una lucha constante. La soledad, no soy amado. La fortaleza de vergüenza hace que uno se esfuerce haciendo cosas para agradar a Dios e impide que recibamos la gracia de Dios. Esa vergüenza, mucha gente trabaja en la iglesia por vergüenza. O sea, quieren compensar la vergüenza haciendo cosas. Luego llega el ciclo adictivo. Mire el ciclo adictivo, dale. El ciclo adictivo es la fantasía, el ritual, mantener el secreto, más vergüenza y culpa. Este ciclo tiene que descubrirlo si usted quiere ser libre. Yo ya le mostré mi ciclo. Yo empezaba con fantasía. Ay, hoy sí voy a estar con mi esposa. Ahí partía todo. ¿Se acuerdan lo que les conté ayer del DAS? Mi celebración anticipada. Dios me descubrió en el proceso mío de adicción sexual. Me dijo, tú desde niño tienes un problema con celebración anticipada. Por toda la pobreza que has vivido, tú te escapas en una fantasía cuando hay una posibilidad remota de que algo va a salir bien. O sea que cuando a mí me ilusionaban, ¡ay!
yo me escapaba en esa alegría, me van a dar la visa, me van a ir, y yo me volaba en la fantasía, en disociación, y me escapaba, y esa alegría me llevaba a darlo por hecho. Yo voy a celebrar, y me chocaba, y me chocaba, y me chocaba. Eso se transfirió a adulto con la adicción sexual. Yo empezaba, ella va a estar conmigo, va a llegar y va a estar o sea, yo me empezaba a montar la película. Ella me va a buscar, ella va a estar preparada, va a estar linda, va a estar eso. Y yo llegaba y no, estaba como la chimoltrufia. O estaba haciendo otras cosas, o no quería, o no había el ambiente. Y ahí mismo eso me empezaba a producir la frustración, y volvía al choque de mi celebración anticipada, porque estaba celebrando. Me tocó cuidarme. ¿Sabe qué me reveló Dios? Que yo aprendí desde niño que toda fiesta tenía que terminar con sexo. Y si usted no sabe la problemática que eso me trajo, los 7 de diciembre, los 24 de diciembre, los 31 de diciembre, todo porque era pelea fija, hasta llegar a hablarse de separación y divorcio. ¿Sigue cómo se programa el cerebro? Y yo no quería. Yo podría el 24 en la mañana arrodillarme, corteza prefrontal. Señor, tú sabes la lucha que tengo, por favor ayúdame. Yo no quiero pedirle hoy nada a mi esposa, no voy a hacer, dame don de continencia aunque sea por un día. Y decía y luchaba, yo, Dios, no lo voy a hacer. Me programaba aquí. Pero recuerden que el sistema ya está programado, el sistema límbico, y es más fuerte que la corteza prefrontal. Entonces yo empezaba mi día normal, y yo bien, todo, y ese día la veía más linda que nunca. Y yo sí, claro, porque él está en el alma. Acuérdate que el alma es mente, voluntad, emociones y cuerpo, y el cuerpo aparte. Entonces claro, todo eso está en el alma. Entonces por eso es tan vital las herramientas del espíritu humano ayer. Créame que eso me ayudó harto en este proceso. Usted nutre su espíritu y va a salir rapidito de esto. Sí, pero bien juicioso. Por ejemplo, cuando yo empecé, yo empezaba a decirme esto: Haider, escucha con tu espíritu. Tu sistema límbico te está controlando y te está llevando automático a hacer algo que no le agrada a Dios. Tú no fuiste diseñado para eso. Tu sistema límbico fue diseñado para esto, tal. Le hablaba y le decía: Haider, desde tu espíritu fortalece el alma, fortalece el sistema de creencias, decide creer la verdad. Tú no necesitas sexo todos los días. Y empezaba: tú necesitas el amor de Dios, que echa fuera tu temor, tu ansiedad. Y empezaba a hablarle esas bendiciones, yo mismo las escuchaba. Y empecé a notar cambios. O sea, me era más fácil ganarle al alma, a la carne. Entonces ese sistema límbico, volviendo acá a la fantasía, esa programación, yo tenía que celebrar. Entonces claro, como era ambiente de Navidad y de todo, entonces esa alegría me disparaba. Mire, las recaídas principales cuando he trabajado con drogadictos son cuando están en una oportunidad laboral, cuando les dan una oportunidad de promoción, cuando están felices, contentos, eufóricos, o tristes, o lo contrario, ¡pum!, recaída. O cuando están en orgullo y en autosuficiencia. Cuando salen: no, yo puedo solo, yo puedo, ay mijo, vas a caer, no, yo puedo solo, ¡pum!, caída fija. Esto le tiene que generar una dependencia de Dios. Y la frustración tan grande cuando por la noche, terminando el 24 de diciembre, la embarraba, sabiendo que lo había prometido, había orado, había leído la Biblia, me había dicho a mí mismo: no la voy a molestar, no le voy a decir. Pero el sistema límbico, acuerde que es una tractomula. Y empezaba 10 de la noche, ese sistema límbico, yo, no, Dios mío, ayúdame. Empieza usted ya a razonar la oración. Y no terminaba: Sonia. Y ella: ¿qué me iba a decir? Y yo, y ahí me justificaba. Y eso es un ciclo maldito, de verdad. Yo les digo, busquen ayuda si usted está en eso. Eso es un ciclo maldito. Yo mismo, ¿sí ve? Ya con la cara, no, pues, a mí no me quiere, soy una chucha. ¿Sí o no? Yo soy una, cierto que usted no me ama, cierto que soy un rechazado. ¿Se acuerdan lo de ahorita, la vergüenza? ¿Qué cree de sí mismo? ¿Cómo así? ¿Cómo? Por eso estamos hablando de eso. Todo esto estamos hablando. Yo estoy poniendo mi ejemplo como hombre. Entonces, ¿qué hizo mi esposa? Poner límites, aprender. Pero es muy duro para ustedes, ¿sí? Se recomienda que uno empiece a intentar poder tener dominio propio.
O sea, no es que sea pecado el tal como tal relación, si es mutua pero se recomienda que uno, si quiero cambiar, ¿qué le dicen a uno? Pues deje de consumir. Deje de consumir. Entonces esa es una de las pruebas más grandes. Uno empieza como, voy a intentar 2 días, no, ya no aguanto más. 3 días, no aguanto más. Y todo, sí se recomienda, claro, procurar que fluya, que sea normal, pero no ese monstruo ahí controlándolo y diciéndolo. Entonces en esa frustración yo llegaba y en esa terminaba acosándola. Entonces eso me generaba la rabia de ella y la expresión. Entonces me daba la excusa en mi sistema límbico para ir pensando que era una porquería, que no era amado y todo, a ver películas, masturbarme y otra vez el ciclo. Eso es una locura, créame, es una locura. Eso es una trampa del diablo, que el Señor lo reprenda. Bueno, sigue, ¿qué pasó aquí? ¿Se recalentó o qué? Bueno, y el cerebro analítico. Bueno, estamos aquí, el nudo de la adicción. Entonces la fantasía genera un ritual. El ritual lo lleva a uno a mantenerlo en secreto. O sea, no lo cuento, me pongo la máscara, funciona todo aparentemente bien, y eso trae más vergüenza y culpa. Dale, Santi. El manto de negaciones son todas las justificaciones, todas las formas en que usted defiende su pecado. No, es normal, pero es que de vez en cuando, pero es que cómo hacemos, pero si es que la Biblia dice, pero si es que esto, y usted empieza a justificar todo su pecado. Pero miren una justificación: peor fuera que me fuera donde una prostituta, al menos le estoy siendo fiel, al menos es con ella. Peor fuera que me masturbara, peor fuera. Todos esos son justificaciones de su adicción. Ese es el manto de negación. Todo lo que usted, el engaño, autoengañarse, la culpa, etcétera. Por eso esforzarse más no funciona. Intente más, ore más, no funciona. Pare más bien y haga lo que tiene que hacer. Dale, Santi. Cerebro analítico está adentro, y allí tenemos la facultad de razonar y la conciencia, y juntas forman el juicio, y los pensamientos y las creencias se forman en la corteza alta. Cerebro emocional está bien adentro en el sistema límbico. Todo lo que estamos viendo, allá se mueven las emociones, etcétera. Y ahí es donde entra esto, mire, las creencias por los eventos que usted ha vivido. Por ejemplo, todas las adicciones crean una atadura emocional a las sustancias. El sistema límbico creó las asociaciones de placer. Por ejemplo, a mí me gusta masturbarme bajo la ducha, a mí me gusta meter cocaína en tal lugar, o me gusta meter cocaína después de la segunda cerveza. Todo eso son cosas automáticas ya grabadas. Esa creencia es la que está automática, esa es la que lo lleva a usted como un bobito. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que llegaron a la alcoba y dicen: ay, yo no venía para acá, ¿para dónde era iba? ¿Alguna vez le ha pasado? Lo traicionó el sistema límbico. O sea, el sistema límbico lo quería llevar era a descansar, la asociación, pero su mente iba para otro lado. Usted iba a hacer otras cosas y terminó: ay, ¿por qué estoy aquí en la cama? Porque está cansado, y la asociación, el sistema límbico está agotado, necesito cama, necesito descansar. Así ocurre en la adicción sexual. Entonces cuando uno está frustrado, con hambre, con ira, alegre, contento, ese sistema límbico mismo lo va a llevar a la asociación que él hizo. Entonces cuando vemos porno, el mensaje al cerebro es que es mágico y poderosamente rico. La pornografía crea el escenario perfecto. Miren, esto es clave, porque es donde tengo el control. Yo escojo los personajes, los lugares, las acciones. Entonces la adicción sexual es un desorden de intimidad y apego. Entonces tienen problema de relacionarse sanamente, y entonces por eso creo el control. Yo controlo los personajes, yo, y por eso empiezan a caer en aislamiento, en asociabilidad y todo. Ya no se vuelven a juntar con nadie, se aíslan. Van de paseo la familia: yo prefiero quedarme solo. No, déjenme a mí solo. ¿Para qué? Para tener su fantasía y poder estar calmado. Entonces hay hombres que por eso les molesta el no de su esposa, o que ella tome la iniciativa. ¿Sí? Sí.
Claro, pero me alegraba, sí, muy buena pregunta, pero muchas veces sí sabe que me sentía raro. ¿Sabe por qué? Porque yo era el que tenía que controlar. Sí, claro, a veces me sentía feliz como, uy, tan chévere, gloria a Dios. Sí, pero otras veces yo quedaba raro. ¿Y ella por qué lo hizo? Pero yo era el que tenía que dirigir todo, me siento raro. ¿Sí? Porque uno es un problema que tiene uno interno y todo eso. Entonces, tener el control da felicidad y eso involucra dopamina. Mire que está involucrado toda la parte neurológica y el centro de placer del cerebro, el cual toma estas experiencias y las manda al lugar de memoria a largo plazo, es decir, que quedan grabadas como en piedra formando un recuerdo. Ahora el cerebro químico, mire la droguería del cerebro químico. El cerebro busca aquello que disfruta para medicar el dolor. Durante el acto sexual la dopamina empieza a subir hasta que llegamos al orgasmo, lo cual se siente muy bien. Es una función normal, el problema es que la usamos para calmar nuestras heridas. O sea que es normal que yo en una excitación me excite, valga la redundancia. Dios me creó para que haya una liberación de dopamina, endorfinas, que yo ¿cierto? Es normal. El problema es que lo uso para calmar el dolor que debo sanar es a la manera de Dios. Entonces ahí es donde empieza la cosa. La dopamina es un neurotransmisor que ayuda a controlar los centros de recompensa y placer del cerebro. También ayuda a regular las respuestas emocionales, permitiéndonos identificar recompensas y tomar acciones para eso. Y eso lo hace el cerebro automático. O sea, a él no le interesa si es violando a una niña o si es haciendo esto. A mí me gusta. El cerebro dice, cálmeme porque tengo este dolor emocional aquí, no lo quiero soportar. Eso tan maluco. El cerebro evita lo que le duele y busca lo que lo calma, así sea dañino. Ahora esta parte me llama la atención tremendo. Esta parte de las ataduras. Mira esta parte. Dios estableció que tenga relaciones con mi esposa, por eso es que Dios dice que sea dentro del matrimonio, para pegarme literalmente a ella y así no tenga que luchar con lujuria. Si uno lo hizo fuera del matrimonio y con muchas mujeres, por eso es que automáticamente mira a las mujeres con lujuria, porque programó el cerebro a estar pegado a las imágenes del porno. Miren lo interesante, Dios es tan sabio que neurológicamente se comprueba la sabiduría de Dios. Parte física de las ataduras. Cuando hablamos de una atadura espíritu, alma y cuerpo, está la parte química que tiene una atadura. Los seres humanos, especialmente las mujeres, sueltan oxitocinas, un olor. Esto nos apega químicamente a la otra persona durante la relación sexual. Miren lo sabio Dios, lo sabio. Por eso dice esposo y esposa. Ocurre lo mismo entre un bebé y una mamá lactante. La oxitocina, que es esa hormona, nos ayuda a olvidar lo desagradable y doloroso y a recordar lo placentero, lo seguro y lo deseable. Por eso es que una mujer continúa con un hombre abusivo a pesar del daño. Causa un cambio neurológico en el cerebro. En la adicción sexual, la oxitocina ayuda a separar la experiencia y la excitación de la intensidad de la vergüenza. Tremendo. O sea que la oxitocina me ayuda como sí, eso da vergüenza y está mal, pero mire lo rico que se siente. Y lo va pegando a eso y lo va aislando por un momento de la vergüenza, pero después vuelve. Cuando la persona acaba de ver porno y masturbarse, apaga el computador y comienza a sentir la vergüenza y culpa. Entonces esta hormona automáticamente le dice al cerebro, no piense en eso ahora, más bien aférrese a lo rico que se sintió. Entonces el cerebro le dice a uno, estuvo rico, ¿sí o no? No piense en esa vergüenza, en esa culpa, estuvo rico, lo disfrutamos. ¡Qué trampa! Consejos para ser libre. Pero antes de entrar ahí, entonces consejos para ser libre. Haga el amor con la esposa de la siguiente manera. Tengan los ojos abiertos y mírense profundamente. Y si puede orar por ella, bendígale el espíritu humano. Eso lo ayuda. Dios es tan lindo y tan fiel que cuando ocurre eso, esa oxitocina y todo eso, la hormona de la atadura, la hormona que pega, por eso la Biblia dice que cuando uno se casa se vuelve una sola carne. Entonces lo que hace es que lo fija a ella, y cuando usted está por allá solo y todo, en vez de ir a buscar adulterio y pornografía, usted dice, quiero a mi esposa, quiero a mi esposa. Mire Dios lo lindo, todo lo hizo perfecto. Pero ¿qué hace Satanás? Secuestra todo ese sistema y todo ese proceso. Entonces desde niño nos hace fijar ¿a quién? A una imagen pornográfica, a erotizar. Por eso usted ha visto los chistes, o chistes no, la realidad de los viejos verdes.
y ese viejo con peladitas de 15 y de 16 y de 20. ¿Se ha visto esa historia que se ve por ahí a veces? ¿Sabe por qué es? Porque sus experiencias primarias de pecado fueron con niñas a cierta edad. El cerebro guardó la experiencia. Ya están adultos y viejitos y el cerebro que quiere pedir otra vez la niña de 15 años. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ok. Entonces esa parte física de la atadura. Otra, ponga algo de luz para poderla ver. Mujer, si te da pena que te vean, es porque tiene un problema de aceptación o algo tienes que trabajar. ¿Sí? Ay, no, con la luz apagada. No, deje algo de luz. Háblele durante el acto, incluso bendígala y ore para que el alma y el cuerpo estén activos. Así se cumple en una manera tridimensional, espíritu, alma y cuerpo. Y esto con el tiempo corrige los malos hábitos formados en el cerebro con la pornografía. Entonces llegará un momento que cuando piense en sexo, el cerebro dirá: ¿dónde está mi esposa? Qué lindo, ¿sí o no? Que cuando uno no está más bien en mí, no es una prostituta, una pornografía, sino que si me excité o algo en mí, ¿dónde está mi esposa? El cerebro empieza: ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi esposa? Lindo, ¿no le parece muy sabio Dios? Una consecuencia negativa de la neuroquímica de esta hormona es cuando alguien cae en pornografía por curiosidad, ansiedad o miedo. Se crea una conducta compulsiva. Pero lo más negativo ocurre cuando alguien enamorado de su novia decide fornicar, ojo pues, y ambos lo hacen voluntariamente. Se desata una mayor cantidad de oxitocina y la atadura es más fuerte y más devastadora. Entonces, ¿qué pasa cuando esa relación no era de Dios y se terminó y terminó mi novia? Por eso la jovencita o el joven empiezan a buscar en otras relaciones, porque el cerebro empieza a buscar la novia anterior. El cerebro empieza a buscar. ¿Sí ven lo delicado? Dios es muy sabio cuando dice no a las ataduras. Si la relación termina, entonces va a ser más dolorosa la pérdida, porque el cerebro va a sentir que perdió parte de sí mismo, porque se pegó, y comienza a buscar inconscientemente de esa pareja que se fue a través de la promiscuidad. La única forma de sanar y reprogramar el cerebro es a través de un tiempo considerable de santidad sin fornicar, cero inmoralidad. La oxitocina y vasopresina son hormonas conectoras que atan, pegan, etcétera, lo que promueve la monogamia en las relaciones sexuales. Dios es sabio. Estos químicos se liberan también cuando se está viendo pornografía. Entonces usted queda atado ¿a qué? A las imágenes y a los demonios que están detrás de la pornografía. Entonces dice que es una atadura tridimensional, eso involucra otras cosas. Viene esta parte es clave, una cauterización de la conciencia. Cuando alguien ve porno por primera vez, siente excitación, pero al mismo tiempo una parte de su cerebro, la corteza orbital, le dice: hey, esto es malo, hey, esto es malo, porque Dios nos creó así, con una alarma. Cuando se repite, mire lo que se suelta en el cerebro: delta Fox B. Es una proteína que hace un cambio molecular genético que causa una desensibilización, o sea que se cauteriza la conciencia, hace que la corteza orbital ya no actúe apropiadamente, o sea la que dice: hey, eso es malo, eso es malo, eso es malo, ¿sí? Ya no le vuelve a decir que es malo, la dañó por la repetición. Entonces mire lo que pasa. Es decir, que la sensación de culpa y vergüenza se van mermando cada vez más y daña finalmente los centros de placer que Dios nos dio. Por esta razón la persona se aísla, ya no le interesan las relaciones sanas, incluso ya no buscan a la esposa sexualmente, ya no la vuelven, ya es para ellos es mejor esto, y ya no vuelven a tocar la esposa. ¿Sí? Raro, qué locura esa trampa de Satanás. Se vuelven más egoístas y apáticos y empiezan a buscar cosas más riesgosas o a buscar situaciones, sustancias o prácticas que estimulen de nuevo el placer que se bloqueó por el daño cerebral, y pueden llegar a ser psicópatas sexuales. Les recomiendo que lea la historia o la busque en YouTube de Ted Bundy. Ted Bundy empezó por toda una traumática que tenía de violación, de abuso de los padres y todo. Él empezó a buscar a espiar mujeres. Solo empezó por espiar mujeres. Luego encontró una revista pornográfica y empezó a mirarla y a espiar mujeres, y hasta ahí aparentemente para él todo iba bien. Ted Bundy lo entrevistó el doctor Dobson minutos antes de morir, porque fue condenado a no sé si fue la inyección, etcétera, no, cadena de muerte, a la muerte en Estados Unidos. Lo entrevistaron, le dijo: ¿cómo empezó todo esto? Porque él sabe qué hacía. Él las violaba, las mataba, las enterraba, volvía y las desenterraba. A los 3 días volvía a tener sexo con ellas y volvía y las enterraba. Y allá llegó y era una persona como usted o como yo, normal aparentemente, con una cantidad de dolor y traumas que no había sanado.
Entonces le pasó la desensibilización. O sea, ya lo que me excitaba ya no me excita. Entonces, para estar al menos normal, porque si no caigo en depresión. ¿Sigue cómo opera esto? Entonces, para estar normal necesito esto, pero es que ya no me excita. Entonces aumentemos a ver si de pronto estoy normal aquí un poquito. Entonces, por eso muchos que pensaron que nunca iban a llegar a ver pornografía infantil, y los he atendido, han llegado ya a ver pornografía infantil. De violaciones de niña en vivo. Niñas de 6 años siendo violadas en vivo, y no pensaban hacerlo. Créame, la pornografía es una maldita maldición, que el Señor la reprenda. Destruye hogares, casi destruye mi vida, destruye mi hogar, mi familia, casi pierdo a mi esposa y a mis hijos. Es una maldita perversión, no es inofensiva, daña. Y hoy están así los grupos de WhatsApp. Tenga mucho cuidado, varón y mujer. Y mujer, si se da cuenta con esto que su esposo, su novio consume pornografía, confróntelo, póngale el límite, confróntelo y dile: necesitas ayuda, estás en peligro inminente. Así diga que lo controla, que es de vez en cuando y que todo. No le permita eso a su esposo o a su novio. Párelo de una vez en seco, porque va en peligro. Y si piensa casarse con él, ay, aténgase. El matrimonio no sana esto, que esa es una trampa de los jóvenes. Ay, no, yo me voy a casar, esto seguro se sana cuando me case. Usted va a descubrir que casado va a seguir masturbándose, viendo pornografía, y sigue, porque es un problema espiritual, pero neurológico también. Entonces tengan cuidado con eso. Entonces, esa cauterización, esa historia de Ted Bundy es tremenda. Y hay muchos psicópatas sexuales. Yo he atendido personas que iban en esa ruta, en ese camino. Entonces mire que podemos cambiar la historia. Si aprendemos esto, lo aplicamos, podemos ser preventivos en evitar de que tengamos más garabitos. Entonces uno empieza a entender, no a justificar, pero entiende por qué un garabito. Vaya, mírele la historia y mírele la falta de procesos a nivel bíblico como es, y a nivel neurológico. Ahora, el cerebro adicto, mire lo interesante para seguir confirmando con la ciencia. Así es un cerebro normal. Mira, con un scan, el cerebro de un adicto a la heroína, mira los rotos que tiene. Y mira el cerebro adicto a la pornografía, ¿cuál está más dañado? Mira lo tremendo que es. Es una cosa seria. Te daña espiritual, mental, emocional y físicamente. Por eso yo le animo, de verdad, un filtro no te va a liberar, pero empieza a ponerle freno a Satanás y a la destrucción de tu hogar. Pongan los filtros, arranquen con eso y hagan todas estas tareas. Ok. El fluir de la sangre incluso es diferente allí. Ahora, cuando usted entiende esto no lo libera de la responsabilidad de que es un pecado. Él sigue siendo pecado. Pecado sexual es pecado sexual. Pornografía, masturbación, sexo anal, etcétera, sadismo, masoquismo, fornicación es pecado sexual. No nos libera, pero nos ayuda a entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí me hago entender? Dios, usted no puede salirle a Dios: ay, tú sabes que es neurológico, yo soy un enfermito, por eso voy a violar a esta niña. No. Dios te hace responsable y dice: Haider, estás pecando. Cuando yo empecé a pecar, ahí mismo mi esposa y mis hijos fueron afectados inmediatamente, de una, y me tocó ser responsable de Dios con mi arrepentimiento y empezar a hacer las cosas. Entonces, pero esto me ayuda a entender por qué es que no soy libre tan fácilmente. Dale, Santi. El cerebro moldeable, el cerebro constantemente se renueva, y sobre todo va a hacer aquello con lo que más esté familiarizado. Como está tan familiarizado con el pecado sexual, va a tomar tiempo, intencionalidad diaria, fe y perseverancia. Hay que reentrenar el cerebro. Lo malo tiene que reemplazarse con algo que sea mejor, más placentero y bueno. ¿Y sabe quién lo tiene? Dios. Dios lo tiene todo eso. Herramientas para conquistar. No, pero antes de eso, perdón, devuélvete, qué pena. Vamos, herramientas para conquistar. ¿Qué vamos a usar para esta parte? ¿Con qué vamos a procesar esto? Necesitas un entrenador. El autor de este material principalmente se llama el doctor Ted Roberts. Es un ex piloto de guerra, estuvo en la guerra de Vietnam, un norteamericano, vive en Oregon. Este hombre cuando salió con síndrome postraumático, que es todas estas reacciones cuando uno ha tenido un trauma, y sobre todo de guerra, que es muy común en Estados Unidos para los veteranos. Entonces él salió y era adicto a la ira, adicto al sexo, y adicto al licor y a otras cosas, y a la pelea y de todo. Bueno,
estaba vuelto. Este hombre empieza a conocer de Dios, se transforma y Dios le hace el llamado a ser un pionero en Estados Unidos para liberar los adictos sexuales, y especialmente en el cuerpo de Cristo. Tuvo el privilegio de ser mentoreado y capacitado por uno de los mejores terapeutas sexuales a nivel mundial, el doctor Patrick Kearns, y él le cogió tanto cariño a él, la gracia de Dios, que lo autorizó a usar todo eso, porque Patrick Kearns no es cristiano, pero es un excelente terapeuta sexual, ha ayudado a miles y miles, tiene centros de rehabilitación de adicción sexual. Entonces le permitió a este hombre cristiano, le dijo: te doy permiso de que acomodes todo esto con tu Biblia y con tu Dios y con tu cosa. Entonces este hombre es uno de los primeros terapeutas certificados en Estados Unidos a nivel sexual, pero con la Biblia, o sea, con Dios. Entonces de él es que cuando yo encontré estos materiales fue que empecé a ver una esperanza y pude ver cambios más duraderos en mi vida, y desde eso entonces los traduje, compré otros de Estados Unidos en español, en inglés. Tienen un material hermoso, los que sepan hablar inglés se los recomiendo porque todavía no lo han doblado. Son DVDs, 6 DVDs, estilo cinematográfico Hollywood, donde él cuenta la historia y todo, cómo fue piloto de guerra y cómo cuenta todo el proceso, porque él lo hace el paralelo de la adicción con estar en la guerra. Entonces es una cinematografía excelente, pero no lo han doblado en español. Hay otros materiales para la esposa y para el hombre. Yo lo que recomiendo, después de que usted haga este ejercicio del seminario, el otro año empiece a trabajar con nosotros en el grupo Los 7 Pilares de la Libertad. Es un libro que dura un año. Ese me tocó a mí hacerlo y lo hice varias veces para poder y empecé a ver los cambios. O sea, son cosas comprobadas clínicamente, tienen la más alta tecnología, lo más reciente en neurociencia y todo, pero también la parte espiritual, que es la principal, porque un clínico te va a decir: no, eso de sacarlo del sistema límbico es imposible, pero Dios dice: yo te recuerdo el trauma que te hizo pecar, y Dios te lo ayuda a sanar. Entonces cada piloto necesita un hombre que se llama en inglés un wingman. Es el compañero que va, siempre 2 aviones de guerra van, no va uno solo. Aquí tenemos a alguien que fue piloto, que sepa que... Y va siempre al lado, un wingman, el compañero. Usted necesita un mentor, solo no es capaz. Usted necesita abrir su corazón con alguien. Nosotros estamos en este proceso entrenando un equipo que pueda atenderlo, porque usted entenderá, yo no puedo atender a todo el mundo. Tengo la pasión y el amor, pero no alcanzo, soy limitado humano. Por eso estoy multiplicándome, entrenando hombres y mujeres para que puedan hacer esto, para que puedan ayudar a otros. Usted necesita un mentor, usted necesita venir a hablarle a alguien y hablarle de sus luchas, de sus vergüenzas y de todo lo que los tiene atormentado, porque si no, nunca va a crecer. Autoevaluación, 4 indicadores. ¿Estoy en el ciclo de abstención compulsión? Usted debe preguntarse eso. A ver, yo me suelto, me vuelvo el monstruo y después... Entonces tiene que mirar. Segundo, ¿tengo un líder calificado? Tercero, ¿soy parte de un grupo al que rindo cuentas? Ahora, ese rendir cuentas no es el típico tradicional. Bueno, a ver, ¿se masturbó esta semana? Sí. Bueno, ¿qué más hizo? Ok, sí hay que hacer esas preguntas, pero no así. Es que los típicos grupos de rendir cuentas son de empeño, de háganlo. Ok, entonces esta semana necesita orar más, se va a leer 10 capítulos de la Biblia. Así no funciona. Es, ok, ¿cómo estás? Mira, esto es un proceso de avanzar y retroceder. Yo he ayudado a hombres hasta por 2 años y más, reuniéndome 1 hora semanal con ellos. ¿Y cómo va? Bien, bien. Ay, uno contento cuando llega. Volví a caer. Entonces, ok, tranquilo, devolvámonos, vamos a ver qué pasó en la caída. Y empieza uno a evaluar qué estabas sintiendo, qué estabas pensando, qué pasó, el detonante cuál fue, y vuelve uno para atrás y para adelante. Pero el gozo vale la pena invertir. Ese es el discipulado que más valora a Dios. No el ahí a la carrera y todo. Ese discipulado vale la pena. No es cantidad, pero es calidad. Que yo voy con un hombre así y ese hombre se va a convertir en una dinamita, un tremendo hombre para derribar a Satanás. Porque es el que después puedo decir con autoridad: hey, usted mijo, ayude a ese hombre que está en una perversión peor que la suya. Y dice: hágale, vamos a caminar juntos. Si Haider caminó conmigo, yo camino contigo. Y ese hombre un día va a decir: y usted caminó conmigo, yo voy a caminar con otro. Y así es como lo vamos logrando. Entonces, ¿sabe mi esposa todo? Ojo que aquí hay una nota. La esposa solo debe saber todo cuando usted realmente haya empezado un proceso, lleves mínimo 6 meses de verdadera sanidad y libertad y tenga un grupo de apoyo. Antes no confiese. ¿Por qué? Porque cuando usted vea estos seminarios, se empieza a sentir: ay, tan rico, por fin alguien me entiende, voy a ir a confesarle a mi esposa.
y usted sale emocionado y mi amor, yo tengo que confesarle que soy un adicto sexual, que yo todos los días hago esto y yo tengo una moza allí, tengo una amante allí y todo, y claro, y usted va, ¿quién queda traumatizada? La esposa. Y como usted se movió en emociones y no tiene todavía una estructura interna ni neurológica ni espiritual, que cree que va a pasar dentro de un mes o menos, va a caer y entonces más culpa y va a volver y le confiesa, entonces más la traumatiza. Entonces se recomienda, la esposa todavía no sabe, pero sí va a tener que saberlo todo. Todo es todo. La cosa es seria, sí hay que hacer confesión total, pero bien hecha en el momento apropiado y a la manera de Dios y guiada por Dios. Ok, mi misión, contarle todo a mi grupo. Tiene que aprender a abrirse delante de otras personas, pero de confianza. No me meta a un grupo, eso sí le vamos a garantizar, confidencialidad y ética. No me meta a un grupo el más chismoso de Armenia. No, lo boletean y todo, y después sale usted hasta en YouTube, ay, me grabaron Full HD, qué bonito, pero mira que ahí dije todo. No, porque usted va a escuchar cosas tremendas. Eso por eso se les hace firmar un memorando, se les hace firmar un comprobante, ¿cómo se dice? Sí, una declaración de confidencialidad, porque hay el que hable eso. Usted solo puede hablar de lo suyo, ¿sí? Porque hay que enseñar eso. Se ha hecho mucho daño juzgando estas áreas, porque no las saben trabajar y salen a hablar, ese man es más pervertido, cuando no saben la lucha que lleva por dentro. Entonces hay que cortar, cuando vea cambios duraderos, volverme líder para ayudar a otros, y si es necesario buscar ayuda profesional. Hay casos tan extremos que toca buscar otra parte más clínica también, eso entra, valedero.